Revelación, Dios alcance la fuerza y la fortaleza a usted que se encuentra al otro lado del receptor. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 7, donde se encuentra la maravillosa palabra del Señor, una palabra conocida, pero es una bendición poder en esta mañana de victoria poder compartir el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice así la maravillosa palabra del Dios de Israel, su palabra bendita que no ha cambiado. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra del Señor en esta mañana de bendición. Vamos a estar orando y vamos a pedirle al Señor que una vez más Él pueda ministrarnos. Usted que se encuentra al otro lado del receptor, usted que en esta mañana de victoria va a poder ver esta grabación de esta predicación. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos, que es el encargado en esta mañana de poder estar firmando esta prédica, que pueda ser de gran bendición para todos los oyentes y para todos los hermanos que van a poder tener acceso a esta bendición que el Señor nos entrega en esta mañana. Eleve su corazón y su pensamiento a la presencia de Jehová nuestro Dios y ore conmigo de lo profundo de su corazón. Amado Dios y Padre celestial, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret subimos a tu presencia para pedirte, Señor, una bendición especial, que la unción y la excelencia, oh Dios amado, de tu Espíritu Santo una vez más descienda con poder, con autoridad, tomando control y dominio de este lugar, siendo tú, Señor, la guía del Espíritu Santo una vez más, hablando a tu pueblo conforme a tu voluntad, y tomamos autoridad sobre toda fuerza, Señor, espiritual del enemigo. Padre, reprendo todo espíritu contrario a tu presencia, atamos todo principado, toda potestad en el nombre de Jesús de Nazaret y los pulsamos fuera. Rompe las cadenas y da la victoria en esta mañana que tu pueblo necesita para la gloria de tu nombre. Pasa un carbón encendido en mis labios y sea tu Santo Espíritu una vez más hablando a tu pueblo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra que hemos compartido, alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en esta mañana, hablándonos del mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia fiel, esta palabra está dirigida a aquella iglesia fiel, aquella iglesia verdadera, aquella iglesia que ha permanecido y que debe de seguir permaneciendo en este tiempo postrero, este tiempo final donde vemos el cumplimiento de la palabra profética, este tiempo final donde sabemos que el Señor retorna por su pueblo, este tiempo donde la iglesia debe levantarse de pie, donde el mundo está convulsionado, donde la gente camina sin fe, sin esperanza, pero hay una iglesia verdadera, hay una iglesia fiel, hay una iglesia pura, hay una iglesia que mantiene la doctrina, hay una iglesia que no ha cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le habla a esa iglesia en esta mañana y dice: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto nos habla claramente de la autoridad de Cristo. Esto nos habla de la perfección de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto nos habla claramente que la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, la iglesia verdadera, es una iglesia sin pecado, es una iglesia que se guarda para el Señor, es una iglesia que limpia sus vestiduras, es una iglesia que cada día se consagra en santidad, en obediencia, esperando al Señor, porque dice la palabra del Señor que el Señor
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados en nubes para encontrarnos con el Señor. Se aproxima aquel día maravilloso, aquel día glorioso donde la iglesia ha de partir al tercer cielo. Y rebasó a Rabaquía Masaya. Hoy es el tiempo aceptable para ti. Hoy es el tiempo aceptable para mí, como iglesia del Señor, de ponernos en las manos del dador de la vida. Tú que quizás te has apartado de su santa voluntad, vuélvete a Jehová tu Dios antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo se está terminando, las señales se están cumpliendo. El retorno del Mesías viene. El Señor viene a levantar su pueblo. Dice su palabra: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Es importante que nos haya siendo así, así como le dijo a Isaías claramente: oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿Quién pondrá en orden? Alabados al nombre del Señor. Y el Señor le dijo allí: anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije: vosotros sois mi testigo. No hay Dios fuera de mí, no hay fuerte, no conozco ninguna. Oh, no conozco ninguno, dice allí la palabra en el libro del profeta Isaías. Cuando el Señor le habla a Isaías y le dice: aleluya, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él le dice: heme aquí, envíame a mí. Es importante decirle al Señor: heme aquí. Y oh, alabado sea el nombre de Cristo. Oh, aquella palabra, simple palabra que le dijo el profeta Isaías, tiene una gran profundidad cuando le dice: heme aquí. Significa renunciar a todo lo que posee para poder hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Y rabasó a Rabaquía Masaya. El Señor está llamando al arrepentimiento a su pueblo. Está llamando a la obediencia a su iglesia. Está llamando a la consagración, a la santidad cada día a su pueblo, para que su iglesia se pueda limpiar de toda mancha, de toda arruga, de toda contaminación de carne, de espíritu, y pueda entender y comprender claramente el tiempo cercano a su venida. Él dijo: mira, claramente, hablando de la estación del tiempo del verano, cuando ya sus ramas, mira los árboles, cuando ya sus ramas están tiernas, están verdes, conoce que está cerca el verano. El Señor dijo claramente: orá y velá para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es importante crucificar la carne con sus pasiones y deleites, para que aquel día, hermanos, no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque nosotros no somos de la noche, somos del día. Por lo tanto, seamos sobrios, dice su palabra claramente. Aleluya. Aquí vemos la palabra que el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia. Tú que eres parte de la iglesia de Filadelfia debes entender esto. Aleluya. Que el Santo de Israel dice: es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Oh, alabanza al que vive para siempre. Se aproxima ese tiempo. Alabado sea su santo nombre en esta mañana de victoria. Se aproxima ese tiempo, iglesia del Señor, y la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia pura, la iglesia sin mancha, sin arruga, debe de levantarse de pie, debe de anunciar las buenas nuevas de salvación, como el Señor lo dejó establecido, y no presentando un evangelio adulterado, un evangelio de liviandad, sino el evangelio que el Señor dejó establecido. Él dijo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Necesitamos, como pueblo del Señor, arrepentirnos de nuestros delitos y pecados cada día, para poder hallar gracia el día que el Señor se manifieste a su pueblo. Porque aquí, como dice Malaquías, viene el día ardiente como un horno, y todos los malos y todos los soberbios serán estopa aquel día que vendrá y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni rama ni raíz, dice el Señor. Y discerniréis el tiempo entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Estamos en ese tiempo, iglesia. Estamos en ese tiempo, hermanos y hermanas, en esta mañana, donde estamos discerniendo quiénes verdaderamente son del Señor y quiénes no son del Señor. Meditábamos en esta mañana mientras estábamos fuera del aire, y nuestro hermano Juan Carlos en esta mañana hablaba y nos decía claramente la profundidad de la palabra, y qué gran verdad, qué hermoso es cuando el Señor nos revela su palabra, que es clara como el agua.
Y allí decía el hermano, citando ese pasaje del libro de Génesis, cuando el Señor envía el diluvio. Y allí claramente el Señor agarró con aquel juicio del diluvio, rayó de la tierra, sacó de la tierra a los hombres que habían pecado contra Jehová nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dejó a Noé pregonero de justicia. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esa profundidad de ese pasaje del libro de Génesis? Cuando Dios envía el diluvio, alabanza al que vive para siempre. Cuando Dios envía el diluvio, ¿qué nos quiere decir? Que Dios va a raer de la faz de la tierra a todos los pecadores, pero a la iglesia fiel, a la iglesia verdadera, a su pueblo que permanezca en su palabra, ha de guardarlos el día de la tribulación que ha de venir para probar los moradores de toda la tierra. Alabado sea su santo nombre. Es un ejemplo claramente cómo Dios ha de hacer con su pueblo, con su iglesia. No hablamos que solamente nosotros seremos salvos, sino que estamos hablando de la iglesia del Señor en general. La iglesia fiel, la iglesia pura, la iglesia sin mancha, sin arruga, que ha esperado la venida de Cristo. Aleluya. Y que cada día se preocupa por agradar al Señor. Y no como en ese tiempo muchos han apostatado de la fe y que están escuchando doctrina de demonios, de hombres corruptos de entendimientos privados, la verdad, que toman el evangelio como fuente de ganancia. A esto se evita, dice la palabra, describiéndolos como estrellas errantes, árboles otoñales, nubes empujadas por la tormenta, que espumarán su propia vergüenza, dice su palabra claramente. Pero aquel que está esperando la venida del Señor debe de permanecer fiel. El Señor nos habla y nos dice: yo conozco tus obras. El Señor te conoce a ti, el Señor me conoce a mí, el Señor conoce su iglesia en la tierra. Conoce la iglesia que ha de ser fiel. Y luego dice claramente el versículo 9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice el Señor. Hablando de los mentirosos que se postrarán. Las falsas doctrinas, las falsas iglesias se han de postrar delante de la iglesia fiel y verdadera que el Señor ha de venir a buscar. Alabado sea el nombre de Cristo. Correrán a ti por causa del Santo de Israel, por cuanto el nombre de Jehová ha sido invocado sobre ti. Sobre ti, iglesia de Filadelfia, sobre ti, iglesia fiel y verdadera, sobre ti, iglesia que estás esperando la venida del Mesías. Pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la salvación del alma. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Qué gran verdad que el Espíritu Santo nos revela. Es tan clara la palabra. Es tanta la verdad que el Señor nos revela claramente por su gracia y misericordia. ¿Y cómo no vamos a amar al Señor? ¿Cómo no le vamos a esperar? ¿Cómo no le vamos a ser fiel, hermanos? Alabanza al que vive para siempre. Aleluya. Aquí nos dice: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Muchos van a perder la salvación de su alma con los juicios que se aproximan. Y no van a partir a una salvación eterna, van a partir a una condenación eterna. He aquí, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabanza al que vive para siempre. Es el Espíritu Santo que nos está hablando en esta mañana. No son mis palabras, varón, mujer, iglesia, Filadelfia. Son las palabras del dador de la vida, que nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hasta aquí lo que en esta mañana el Señor me ha entregado. Que este corto mensaje sea de gran bendición para su vida, como lo ha sido para nosotros. Y que cada día podamos permanecer fiel al Dios de Israel y su palabra bendita. Alabado sea el nombre del Señor.